Gloria a Jesús. Aleluya. Diga usted, esto está bueno. Me parece que va a estar muy bueno. Y si usted tiene con qué anotar, de verdad, aproveche, porque mire, yo tengo 2 invitados de lujo. Y cuando yo le digo de lujo, es de lujo. Así que busque con qué anotar y busque la Sagrada Escritura. Así que Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros en este día. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Y quisiera invitarles que así como nosotros nos sentamos a la mesa y vamos a compartir la palabra, que cada uno de ustedes se sientan, que hay una mesa grande así, donde cada uno de ustedes toma un asiento con nosotros para disfrutar de esta palabra, para tomar esta palabra. Y para que no sea una palabra más, sino que sea una palabra de cambio y de transformación a nuestra vida. Como ven, no es casualidad que ustedes estén aquí. Quizás este es uno de los cultos donde más se llena, donde más hermanos vienen, pero están cada uno de ustedes. Así que el Señor los ha elegido para que reciban este pan de esta mañana. Amén. Y vamos a iniciar ya diciéndole de qué vamos a hablar. Pero primero yo quisiera que así, sentaditos, oremos al Señor y nos presentemos lo que Él va a hacer en esta mañana con nosotros, que quizás no nos vamos a parar a danzar, quizás no van a caer muchas sillas, pero sí clamarle al Padre para que nuestro noema sea abierto, para que todo aquello que quiere distraernos en este tiempo se vaya y como hijos nos sentemos a la mesa con nuestro Padre. Como hijos estemos aquí prestos con nuestros oídos a escuchar lo que el Padre quiere decir a nuestras vidas. Que si hay algún espíritu que en este momento esté dormido, pues que despierte en este instante, porque el Padre quiere hablar contigo, el Padre te ha llamado a la mesa, el Padre quiere servir algo para ti en esta mañana. Pero si no estamos prestos, si no estamos atentos, no podemos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso clamamos a ti, Señor, clamamos a tu Espíritu Santo para que todo espíritu dormido en este momento pueda despertar y se siente a la mesa contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Esta mañana, como hablaba nuestra obispo, tenemos un tema maravilloso y le damos gracias al Señor por hacernos partícipe de esto. Y vamos a hablar en Lucas 24, 13, 35. Me gustaría que lo busquen y que lo tengan ahí, porque tenemos que ir leyendo despacito, vamos a ir siendo introducidos en esta palabra. Y los que anotan, pueden anotar como tema, detente y retoma tu diseño. Detente y retoma tu diseño. ¿Podemos leer de inmediato o vamos leyendo despacio, obispo? Cuando lo tengan, Lucas 24, del 13 al 35, nos dan un amén. Siento que hay personas que están ansiosas porque empecemos. Lucas 24, del 13 al 35. Amén. Y leemos en el nombre de Jesús. Y a la letra dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Diga conmigo, estaban velados. Estaban velados.
para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Aquí dice que desde el mismo día, solo para ponerlo en contexto, estamos hablando del día que Jesús resucitó, el tercer día, después que María y María Magdalena fueron y no lo encontraron en el sepulcro y el ángel le declaró que ¿por qué buscan el que está vivo entre los muertos? Por eso dice, este mismo día, entonces Jesús caminó con estos dos varones. Amén. Sí, me llama la atención algo, mis amados, sobre todo a los que anotan. Yo quiero volver a leer al inicio y que nos vayamos despacito. Yo sé que para algunos de ustedes va a ser inquietante porque estamos acostumbrados solo a que alguien se pare en el púlpito, algún ministro nos lea un verso o dos y con este verso o dos nos desarrolle un mensaje y damos gloria a Dios por eso. Pero qué bueno es que el Señor tiene diferentes maneras de moverse. Así que si en esta mañana usted es ministrado por el Espíritu Santo, no se preocupe, dele la libertad al Espíritu Santo. Pero mientras tanto, absorba lo que le queremos traer. Dice el verso 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y me quiero detener ahí. Fíjense que ellos estaban hablando de acontecimientos que se estaban dando socialmente, cosas que tuvieron que vivir ellos, como era la muerte y la crucifixión de Jesús. Recordemos que aquel hecho fue un hecho que conmocionó a todo aquel pueblo. Tanto es así que la historia es dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, lo que quiero hacer énfasis aquí es que ellos, habiendo caminado con Jesús, habiendo escuchado hablar de Jesús, habiendo visto a Jesús hacer los milagros, y cuando digo habiendo escuchado hablar de Jesús es porque de Jesús se habló aún en los profetas, sobre el Mesías que se estaba esperando. Ellos conocían esas profecías. Sin embargo, cuando acontece todo este aquerecho que estaba dentro de la profecía, ellos no entendieron nada. Dice que sus ojos estaban siendo velados para que ellos no le conocieran. Y si nosotros nos vamos, váyanse conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 4, para que podamos entender un poquito más lo que quiero explicar en esta parte. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que el Dios de este siglo, y cuando nos habla de que sus ojos estaban siendo velados, y nosotros lo buscamos en griego, nosotros vemos que no solamente se traduce como velar, sino que se traduce como asir, es decir, que el Dios de este siglo estaba adherido a sus pensamientos, había secuestrado entonces el entendimiento de la palabra que ellos podían haber tenido. Por eso entonces, a pesar de ellos andar con Jesús, de haber visto a Jesús, su entendimiento en ese momento había sido secuestrado. Y cuando tu entendimiento, tu noema es secuestrado, tú tienes información pero no tienes revelación. Bien, obispo, entonces con eso usted quiere decir que nosotros podemos estar aquí, recibir la palabra, escucharla, pero cuando esa palabra la olvidamos de inmediato o quizás no la ponemos en acción, puede ser que nuestro entendimiento esté velado. Yo te diría más, y yo sé que lo que voy a decir a algunos no le va a gustar, porque dicen que los cristianos no pueden estar endemoniados, no pueden estar influenciados, pero es que esta palabra me dice que sí, que cuando tú te desconectas de la parte espiritual, cuando tú te desconectas del Señor, aún tú teniendo información, aún tú conociendo pasaje, capítulo, versículo bíblico, el Dios de este siglo puede secuestrar tu noema, tu entendimiento. Y esto no es en una parte física, sino espiritual. Así que yo podría entender que cuando una persona está desconectada en la parte espiritual, puede decir que ha abierto puertas y no solamente se le ciegue el entendimiento, sino que está endemoniado. ¿Cómo va a ser, pastora? Bueno, pero es que yo veo a Pedro, anciano, yo sé, ahí sí me hace sentido. Cuando después de haberle dicho al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, entonces se atreve a decirle, reconociendo que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, se había dado la profecía de lo que iba a pasar el Cristo, entonces se atreve a decirle en ese momento que no vaya a morir en la cruz. Es decir, que cuando tenemos el entendimiento, el noema secuestrado espiritualmente, aunque las cosas estén ahí, nosotros no la vamos a entender. Aunque la palabra estén ahí, nuestros ojos espirituales están siendo velados y por eso no podemos decodificar aún lo que nosotros estamos leyendo. Y yo quisiera añadir que no solamente es el hecho de que una persona tenga el entendimiento secuestrado, como dice el obispo, sino cuando se hace acompañar también de personas que están en su mismo nivel, en este caso. Porque si ustedes se fijan, aquí está hablando de dos discípulos que llevaban una conversación, que iban
contando, narrando, conversando situaciones, pero que no habían entendido lo que realmente estaba aconteciendo. Y yo creo que esta parte nos trae mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque aquí, según el contexto, dice que había una conmoción. Todo el mundo estaba hablando de las cosas que estaban pasando, de lo que había sucedido. Todo el mundo estaba mencionando y estas mismas personas tenían ese mismo lenguaje. Sin embargo, no estaban entendiendo realmente de qué se trataba las Sagradas Escrituras. Entonces usted tocó otro punto importante. Debo de tomar en cuenta cuando no estoy entendiendo las Escrituras, porque puede que mi entendimiento esté siendo tomado, puede que no esté, simplemente no estoy en la línea que debo de estar y por eso no lo estoy entendiendo, entonces debo de buscar más. Pero ahora usted me dice que debo de acompañarme de personas que tengan un nivel mayor al mío, que tengan un entendimiento mayor al que yo estoy teniendo. Claro, es que la palabra de Dios nos enseña que un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces necesitamos relacionarnos con personas que realmente podamos ver que lo de Dios está en ello, que la palabra de Dios está en ello y que viven esa palabra también. Entonces, si yo no pude asumir la palabra, si aún hay cosas de lo que me están instruyendo que quizás mi entendimiento, el conocimiento que yo tengo todavía no lo puedo profundizar. No puedo ir donde el mismo que está conmigo todos los días, donde compartimos, tenemos el mismo lenguaje. Tengo que buscar a alguien que me direccione a un nivel mayor, que pueda ayudarme a que ese, vamos a decir, ese velo que todavía no me deja ver claramente la palabra, me pueda ser abierto. Eso es así. Lo que pasa es que si te fijas en la conversación que ellos sostenían, cuando Jesús se le acerca, le dice: ¿qué es esta plática que tienen ustedes? Y se supone que ellos estaban hablando de los acontecimientos. Y se supone que ellos conocían, porque ellos le narraron a Jesús justamente los acontecimienos y quién era aquel que había padecido. Pero no le entendía. ¿Y quién fue la persona entonces que comenzó a hablar realmente palabra de revelación? Una persona con un entendimiento, un conocimiento mayor. Entonces aquí yo puedo ver que Jesús hace el mismo accionar que hizo con sus discípulos cuando le preguntó: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? Quizás Dios en ese momento usó a Pedro para revelar quién era, pero también en ese momento Él quería ver la condición, cuál era el punto de vista de ellos, y certificaron que realmente era el mismo de todo el mundo, de aquellos que quizás no estuvieron tan cerca de Jesús, aquellos que quizás no escucharon esa palabra certera que ellos escucharon, aquellos que quizás no conocían toda la profecía que ellos ya conocían, porque dice que Él empezó a hablarle, pero no cosas nuevas, sino que ellos sabían lo que estaba escrito en los profetas. Miren, hermana Yanna, viendo el verso 19, yo me atrevería a decir una vez más que cada persona va a hablar de, como dice la Sagrada Escritura, de la abundancia de lo que hay en su corazón. Por eso para al Señor era tan importante hacerle énfasis, decirle: ¿de qué ustedes están hablando? ¿Qué platiqué eso? ¿Es que acaso el Señor no sabía, Jesús, de lo que estaban hablando? Sí, pero lo que estaba era confrontándolo. ¿Desde qué punto, desde qué connotación ustedes están viendo esto? Fíjense cómo lo podemos vislumbrar en el verso 19. Dice: entonces le dijo, ¿qué cosa? O sea, ¿de qué estaban hablando? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y me detengo. O sea, ellos reconocían que él fue profeta porque dio profecía, que fue poderoso. ¿Y por qué entonces olvidar en ese momento que él era el Mesías? Si él mismo le había dicho la noche antes de ser entregado que él iba a padecer todo eso y que todo eso que estaba aconteciendo, ya él de antemano le había dicho que había pasado.
y qué iba a pasar. Entonces, fíjense cómo ellos se quedan ahí. Es decir, que a pesar de haber vivido con Jesús, de que el mismo Jesús se lo había explicado, de haber caminado con él, de conocer las profecías, cuando le tocó vivir el momento, simplemente la palabra en ello era una información, pero no una revelación. O sea, hay algo que debemos de tomar en cuenta, y esta parte me gustaría que las personas que ministran y sobre todo aquellos que dicen que tienen el don de liberación, tengamos cuenta en esto. Lo primero que yo tengo que saber cuando voy a trabajar con una persona es qué tú estás pensando, cómo tú ves las cosas, y yo necesito que tú hables, porque lo que tú hablas me va a demostrar qué es lo que hay en tu interior, me va a evidenciar qué hay en ti realmente, desde qué óptica tú ves las cosas, cómo tú la percibes. Y luego que ellos dicen esto, entonces es cuando el Señor Jesús dice que comenzando a leerle otra vez desde los profetas, pasando por cada uno de ellos, es decir, haciéndole el recuento de aquello que se supone que ya ellos sabían, pero que no estaban entendiendo. Era necesario entonces que con la palabra viva el Señor confrontara la ideología que ellos tenían. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de hoy en día está pasando por un momento de dificultad y no hemos envuelto mucho en creer que solamente el COVID y la parte económica. No. En este momento la iglesia está pasando por un momento difícil y es un momento donde se están dando mucha ideología filosófica, donde nosotros estamos encontrando dentro de las iglesias muchísimos conceptos que nosotros estamos abrazando que no tienen nada que ver con la iglesia. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando yo escucho hermano, y quiero que por favor entienda usted esto, tanto el que está aquí como el que luego nos va a escuchar. La palabra de Dios no es subjetiva. No, y 1000 veces no. Porque si yo digo que la palabra de Dios es subjetiva, yo estoy diciendo que la palabra de Dios va a venir determinada por cómo yo la interprete. Y por eso es que nosotros tenemos tantas religiones, y por eso es que nosotros tenemos aún dentro de las iglesias gente que cree de una manera y otros que creen de otra manera. No, la palabra de Dios no es subjetiva, es objetiva. ¿Y por qué es objetiva? Porque yo no puedo venir aquí y decirle que sí, que los cristianos a pesar de ser cristianos, si se alejan de la parte espiritual, si dejan la búsqueda del Señor, pueden estar siendo influenciados por demonios, si yo no tengo un pasaje bíblico que avale esto. Yo tengo que tener un pasaje bíblico que me le dé respuesta a eso que yo estoy entendiendo, porque lo que usted y yo entendamos, si no tiene base bíblica, es nada. Entonces nosotros tomamos conceptos que otros dicen, los repetimos y sin darnos cuenta nosotros comenzamos a contaminar la verdad del evangelio. Fíjense que ellos en ningún momento negaron que Jesús era profeta. En ningún momento ellos negaron los milagros que Jesús había hecho. Pero en ese momento a ellos se les olvidó el punto central, y era que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, al que ellos estaban esperando. Y ese pequeño punto, hermano, lo tenía ellos encapsulado en una mentira que no le permitía ver la gloria que Dios había hecho. Incluso pusieron en duda hasta lo que decían aquellas mujeres que habían ido al sepulcro en la mañana. Obispo, pero no solo eso, sino que ese es un punto neurálgico, lo que ellos estaban pasando por alto. Porque ellos se atrevieron a decir que ya hoy era el tercer día. O sea, justamente el momento cúspide. Así como dijo el apóstol Pablo, es que si Cristo no hubiese resucitado, vano sería lo que nosotros creemos. Entonces, justamente el tercer día era donde el maestro había dicho que iba a resucitar. ¿Qué pasó? Tenían el entendimiento entenebrecido. Yo le invito a que busque 2 Corintios capítulo 3, verso 14.
Porque estos dos discípulos estaban representando no solamente el pueblo al que ellos pertenecían, sino al pueblo de hoy. Tenemos mucha información. Sin embargo, necesitamos revelación. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Amén. Entonces podemos decir que así como usted ilustraba de que nosotros, este pueblo actualmente, quizás estamos en la misma situación de esos dos hombres, quizás estamos en esa misma situación de que estamos diciendo lo mismo que dice el mundo, tenemos la misma esperanza que tienen ellos. Y hoy yo siento que el Señor nos pregunta, ¿qué dices tú que está aconteciendo? ¿Qué dices tú que está pasando? ¿Con qué lenguaje tú estás hablando? ¿De qué manera estás viendo lo que está pasando? ¿Lo estamos viendo igual que aquel que no conoce a Jesús? ¿Lo estamos viendo de la misma forma de aquel que no conoce las Escrituras? ¿Lo estamos viendo de la misma forma de aquel que no tiene la esperanza que tenían esos que andaban con Jesús, de que al tercer día Él iba a resucitar, de que nuestro Señor viene por su iglesia, de que todo lo que está aconteciendo es necesario que acontezca porque ya en la Escritura así está escrito de que suceda? No sé si si es para hacernos esa misma conmoción, si es para que nosotros de esa misma forma nos preguntemos de manera interior. Mira, lo que tú acabas de mencionar, Yagna, me recuerda una vez más la pregunta que Jesús le hizo a ella. ¿Qué plática es esta? Y es la pregunta que se le hace a la iglesia ahora. ¿De qué tú estás conversando? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuál es tu lenguaje? Eso es algo fuerte. Vamos a seguir disfrutando en esta mesa. Agarre su lugar ahí donde usted está y que lo que está frente a usted lo disfrute y pueda digerirlo. Entonces, aparte de esto, vemos también la parte que mencionamos ahorita, necesitamos a alguien que nos abra ese entendimiento. Usted leía en 2 de Corintios que el entendimiento fue embotado, pero necesitan a alguien que les sea revelado, necesitan a alguien que le quite ese velo. Pero muchas veces nosotros entendemos que nosotros mismos podemos llegar, entendemos que según nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, según los muchos libros que yo lea, según que yo leo mucho la Biblia, puedo alcanzar ese entendimiento. No sé si estoy errada, pero veo que no es así. Miren, hacerse acompañar de alguien que tenga un lenguaje diferente al tuyo es complicado. Pero también hacerse acompañar de alguien que no tenga el conocimiento y que no pueda darte la revelación adecuada, también es muy complicado. Entonces, en este momento, en estos tiempos tan cruciales que nosotros estamos viviendo, que la iglesia está viviendo, lo correcto es que prestemos atención al pan que se está dando en este momento, a la enseñanza, a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y quiero hacer un paréntesis. Este tiempo es un tiempo para intimar con el Señor. Este tiempo es el punto adecuado en el cual la iglesia tiene que abocarse
mirar el blanco de la soberana vocación. El pecado, la traducción es justamente errar al blanco. Si usted se pone a prestar atención solamente a las situaciones, a lo que usted quiere, a las conversaciones que no le llevan a ningún lado, tan sencillamente, ¿sabe qué le va a pasar? Lo mismo que le pasó a Pedro cuando dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar los fuertes vientos, que se hundió. Se va a hundir si no presta atención a las Sagradas Escrituras. Se va a hundir si no cambia de esa amistad tóxica. Se va a hundir si no cambia de actitud. Se va a hundir si no cambia de lenguaje. Se va a hundir si no se detiene y se reenfoca hacia lo que Dios le está enseñando. Amén. Fíjense algo, mis hermanos. Yo leo acá en el verso, sigo en Lucas, no me quiero mover, sigo en Lucas 24. Estoy a la altura del verso 27, donde Jesús mismo, hablando con estos discípulos, le dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. A veces los hermanos no es que se desconectan de las Sagradas Escrituras porque tienen deseo de conectarse. No, al contrario, muchas veces están desconectados porque tienen la intención de buscar más profundidad. ¿Cómo así, pastora? Miren, hoy en día tenemos facilidad de acceso a diferentes informaciones. Basta con usted dar a un botoncito, a un clic, y usted entra a un sinnúmero de información, pero nosotros necesitamos saber si realmente nosotros tenemos información correcta. Jesús en aquel momento no le fue a decir qué era lo que creían los judíos, cuál era la mitología que se estaba dando dentro de los griegos. Jesús no habló de eso. Jesús le habló de la palabra misma, así que él toma la palabra y con la palabra es que le habla. Sin embargo, hoy en día las redes nos tienen bombardeando de muchísimas cosas. De hecho, hemos visto un grupo de creyentes que en los últimos tiempos, en nombre de que le están hablando de costumbre hebrea, costumbre judía, no se están dando cuenta que muchas veces se están alimentando de falacias, se están alimentando de cuentos que habían en el pueblo judío, porque no todo lo que esté en hebreo ni lo que esté en griego es lo que realmente avala la Sagrada Escritura. De hecho, si usted se lee despacio, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, en un momento hablándole a Timoteo, le dice que permanezca en él el estudio de la Sagrada Escritura y que no se deje de llevar por cuento. ¿Por qué? Porque él sabía que los mismos judíos tenían escrito que eran cuentos que ellos se inventaban tratando de explicar algunas cosas que ellos desconocían, pero eso no significa que es la verdad. Entonces usted tiene que tener un oído fino en este momento. Y cuando digo de un oído fino, estoy hablando de un oído fino a la palabra, porque desde el comienzo, si nosotros vemos en el libro de Génesis, una de las cosas que Satanás ha utilizado como arma y la sigue utilizando en este momento es sacando de contexto la Sagrada Escritura, añadiendo a la Sagrada Escritura, es desvirtualizando la Sagrada Escritura, y no te la desvirtualiza por completo, sino que él toma pequeñas cosas, las saca de contexto y usted lo asume como tal, y usted no se está dando cuenta que en esa pequeñita cosa está quitando la verdad, el centro. Porque vuelvo y le digo, en ningún momento ellos dijeron que Jesús no era profeta, en ningún momento ellos no dijeron que Jesús no hacía milagros, pero se le olvidó ese poquitito que él era el Mesías. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice: espérate, no se trata de profeta ni de más. Ven, yo te voy a hablar por la Sagrada Escritura que hablaba del Mesías. Y como hablaba del Mesías, si ustedes se dan cuenta, y por todos los profetas, el mismo Isaías habla de lo que Jesús tenía que padecer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Pastora Ana toma todo lo que él tenía que padecer, todo lo que tenía que pasar, y se lo trae a la palabra.
Y algo importante para tratar de remontarme en la plataforma que hablaba nuestra hermana Yanna, y es que Jesús, después de hacer todo esto, hace como que se va. Hace como que se va, que va a seguir caminando. Y ellos le dicen, hey, ya es muy tarde, ven, entra a la casa. Ojo con esto. Está tipificando que el Señor no va a revelarle los misterios de la palabra a nadie que no pueda entrarlo en su casa, que tipifica su corazón, su vida, y sentarlo a la mesa. O sea, esto es importante, darse lo que es para Él. Yo quiero a Jesús, yo tengo que entrarlo en mi casa. Yo quiero a Jesús, yo quiero tener la revelación. Y miren por qué digo esto, porque ustedes estaban diciendo ahorita, sí, pero entonces nosotros necesitamos a alguien que no podemos hablar con todo el mundo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Necesitamos gente que tenga revelación. Necesitamos gente que estén asignados desde la eternidad para abrir el noema, para decodificar los rollos. Y ojo, nadie que no se haya sentado a los pies de alguien para recibir la revelación va a poder decodificar a otro para que reciba la revelación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo como que se iba. O sea, yo me voy, tú eres que sabes si me quiere entrar a tu casa, tú eres que sabes si tiene el hambre, si tiene la necesidad de sentarte y que yo te parta el pan. Sí, incluso vemos que él le habló de todos los profetas, pero en ningún momento dice que sus ojos fueron abiertos ahí. No. Ellos seguían con sus ojos velados, a pesar de que él le estaba hablando muy fuerte de la lo que palabra, le está diciendo. a pesar de que él le estaba hablando de los profetas, a pesar de que él le estaba hablando muy de la fuerte gloria, lo que usted está diciendo. a pesar de que él le estaba hablando de muchas cosas, sus ojos seguían velados. O sea, que a veces en la iglesia estamos hablando de todo, pero los ojos siguen velados, se está predicando de todo, pero la gente no está entendiendo. Entonces, también esto es una alerta para los líderes. O sea, muchas veces ustedes no están hablando, no están guiando, no están diciendo, no están caminando. Vamos corriendo, pero nuestros ojos están cerrados. No hay cambio, no hay transformación. Lo que sucede es lo siguiente, es que hasta que el pueblo no entienda que tiene que subir al monte, no va a recibir la revelación. Hasta que el pueblo no comprenda que necesita consagración, que necesita búsqueda, no va a poder recibir esa palabra reveladora para su vida. Sí, pero también entra el punto que decía el obispo. O sea, yo tengo que detenerme, yo tengo que reconocer que no lo estoy haciendo bien, yo tengo que pararme y ver qué es realmente lo que estoy creyendo, qué es realmente lo que estoy hablando. Tengo que hacer un stop. Por eso yo le dije, vamos a sentarnos, así como estamos nosotros. Vamos a sentarnos todos, porque eso fue lo que hizo Jesús. Ellos le dijeron, ven, quédate con nosotros, pero Jesús no se puso, no, él vino y se sentó a la mesa y él fue el que sirvió el pan. El que fue invitado fue el que sirvió el pan. Tenemos que abrir el rollo un poquito ahí, entonces tenemos que desmenuzar qué hay en ese verso, porque si él era invitado y él fue que sirvió el pan, ahí no están hablando de algo. Porque el invitado no llega a la casa y sirve pan. No, al menos que el invitado que venga sea una autoridad mayor que el dueño de la casa. Porque cuando te sientas y sirve el pan, la costumbre que tenían los judíos era que quien servía el pan o partía el pan tenía que ser la autoridad mayor que se encontraba en esa casa, generalmente el hombre de la casa. ¿Por qué? Porque mientras se sirve el pan a la familia y se parte el pan a la familia, se tiene que estar hablando con ella, instruyendo a la familia, haciendo remembranza y recuento de muchísimas cosas, y no para que recordaran por recordar, sino para conectar la familia de corazón a corazón. Es decir, el padre, el mayor de la casa, la autoridad que servía, procuraba al servir el pan que lo que él tenía en el corazón, el conocimiento que él tenía, pasárselo entonces a los que estaban en ese momento bajo su autoridad. Entonces, por eso es tan importante ver que la casa donde llegaban se supone que no era de Jesús, porque él era el forastero. Sin embargo, ellos que van hablando con él,
le dicen quédate aquí. Y al final nosotros estamos viendo que de repente el que está partiendo el pan no fue el que lo invitó, sino el invitado. Sí, pero hay algo que usted dijo ahí que yo quiero como agarrarlo. Usted nos dice que el que parte el pan en la casa, el que va hablando a la familia durante va partiendo el pan, está conectando a esa familia a lo que tiene en su corazón. Así es. Entonces, eso me hace pensar a mí, ¿quién está partiendo el pan en mi casa? ¿Con qué yo me estoy conectando? ¿A quién yo estoy llevando a mi mesa? Mire, hermana Yarna, ya me metió en algo que yo no estaba en esto. Y aquí tenemos pastores y yo sé que líderes van a estar conectados. Por eso es que hay que tener tanto cuidado a quién usted invita a predicar, a hablar de la palabra en la casa. Alguien, escuche, alguien que no esté conectado con la visión de la casa, con la palabra que se da en la casa, no puede ministrar en la casa. Porque cuando cualquier ministro está ministrando en la casa, se supone que lo está haciendo bajo la autoridad del padre de la casa. Por eso tiene que ir en la misma línea que ve el padre de la casa. De lo contrario, lo que te va a traer es problema. Estando entonces Jesús siendo el invitado, de repente nosotros vemos que él es que parte el pan. Y sabiendo nosotros que los judíos conocían lo que implicaba partir el pan y que solamente a una autoridad mayor se le permite eso, y ellos lo permitieron, me parece que cuando Jesús le abrió los rollos y le habló lo que significaba y estuvo hablando con ellos, algo en el alma de ellos hizo que reconocieran que no le estaba hablando a un forastero, sino que le estaba hablando a alguien que conocía de la palabra, aunque en ese momento ellos no entendieran que era la palabra misma que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque tu alma y la mía decodifica cuando está escuchando y está frente a alguien que nos está hablando la palabra y nos lo está hablando con un espíritu superior, alguien que tiene conocimiento, alguien que puede aportar a nuestras vidas. Entonces, por eso es necesario que nosotros abramos nuestros oídos. Yo quiero hacer un paréntesis en esto porque tengo que aprovechar para alimentar al pueblo. Particularmente a mí como pastora hay algo que me está preocupando y me duele. Yo no sé a otros pastores. A mí me duele mucho estar viendo en este momento que la iglesia se le abren los rollos y que al momento de abrirle los rollos se le sienta que coma el pan, pero no todos quieren comer el pan. Entonces yo veo como un grupo de niños, cuando los padres se sientan a darle el alimento que ellos necesitan, quizás son vegetales, quizás son legumbres, pero ellos dicen no, yo quiero que tú me des un bolón, que fue lo que yo vi que era dulce y me gustaba. Usted ve los niños cuando hay golosina, todos se reúnen atrás de la golosina. Pero dígale a los niños, aquí te tengo un plato de lentejas y un plato de vegetales para que ustedes vean que no es tan fácil que ellos lo quieran digerir. No es tan fácil. Pero es ese vegetal que ellos no quieren, esa legumbre que ellos no quieren, tiene los nutrientes necesarios para que ellos se puedan desarrollar en salud. Mientras tanto, esa golosina que ellos están detrás, que sabe bueno al paladar, le puede estar haciendo daño a ellos, en su organismo. Entonces tenemos la iglesia de gente que para tener a esa cantidad de niños agradados, traen una funda de golosina. Yo quiero mencionar también una parte ahí, que desde ahorita. Pero también, y aquellos que aquí usted está dando legumbre, pero en otra casa están dando golosina, y van y mejor comen la golosina, y después cuando aquí están dando otra cosa, vuelven para acá. Por lo mismo que le digo, porque cuando tú alcanzas la madurez, a ti te dan el plato de legumbre y ya tú no ves el sabor que tienen los vegetales o la legumbre, sino que tú te concentras en los nutrientes que te van a traer, y más que el paladar, tú te concentras en el bienestar que va a producir a ti. Así que aunque lo que me estén dando no me parezca tan suave, yo lo voy a digerir porque hace bien a mi alma. Entonces tú lo que te dice a ti, estás alcanzando una madurez.
Entonces, en la iglesia de hoy en día, el creyente de hoy en día tiene que analizar, no tener toda esa plática vaga. A veces nosotros nos pasamos tanto tiempo viendo qué dicen los influencers, qué están diciendo en la red de tal o cual persona. Pero yo te pregunto, ¿de verdad tú abriste las escrituras y los rollos dicen eso que tú dices que dice? Es necesario entonces que la iglesia de este tiempo abra los ojos, abra sus oídos y disponga su alma a ser alimentada. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, porque tenemos una guerra, una batalla muy fuerte y la vamos a tener hasta que Cristo venga por su iglesia. Y son guerras de concepto, y son guerras de ideología, y son guerras de término. Y usted tiene que saber realmente en qué bando está usted. Obispo, lo que sucede es que para comer esas legumbres y no comer esa golosina, hay que hacer un sacrificio. Hay que hacer un sacrificio, hay que hacer una entrega. Porque lo que nos gusta, lo fácil, lo dulce al paladar, a veces no tiene realmente los nutrientes, lo que nosotros necesitamos. Pero eso que al principio puede que sea amargo, eso que al principio puede que a ti no te guste, es lo que realmente te va a llevar de tu meta al propósito, que va a hacer que se alinee una con la otra. Entonces, hubo algo que usted mencionó que decía que le preocupaba. Es como si algunos suben y otros no. Y cuando lo mencionaba me llegó la historia de Moisés. Todo el pueblo había sido convocado y había sido llamado a que subiera al monte. Pero no todos subieron. Y la consecuencia de no todos subir es que tan sencillamente algunos vieron las obras del Señor, pero hubo otro que conoció sus caminos. Y entendiendo aquí el conocer los caminos, te está diciendo el patrón, el diseño, lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Eso es lo que tú tienes que conocer. Fíjate algo, anciano, solo los hijos conocen el corazón del Padre y conocen el corazón del Padre cuando tienen la capacidad de sentarse a la mesa, ingerir lo que el Padre le está dando. A veces, Misael, es muy bueno nosotros decir, es que no estoy de acuerdo con lo que están predicando, es que no me gustan. Señores, tenemos gente que tú le dices, ¿por qué tú no vas a los estudios bíblicos? ¿Por qué tú no te sientas a analizar lo que se está predicando en la iglesia? Nos vamos más lejos, Pastora Alba. Tenemos gente que durante toda la semana ellos visitan todas las redes, a vida y por haber, y tú le dices, ¿por qué no te sientas y analiza, te toma un tiempecito y ve lo que se predicó en la casa, lo analiza y lo estudia? Entonces después te dicen, sí, somos hijos. No, porque no has sido engendrado en la palabra. No, no eres hijo porque no te comes lo que ponen en la mesa. Entonces, hoy en día tenemos un lenguaje dentro de la iglesia que uno lo analiza y me parece ver a Jesús diciendo, pero ¿y qué pláticas son esas? ¿Qué pláticas son esas? ¿Qué cosas se están hablando dentro del pueblo que ni siquiera los inconversos anteriormente eso se tocaba? Pero ¿qué plática estamos nosotros permitiendo dentro del pueblo y haciéndolo como que eso es válido cuando la palabra de Dios nos dice que no? Pero ¿qué pláticas son esas que hoy en día los principios bíblicos no se viven? Pero ¿qué pláticas son esas que nosotros queremos ajustar los principios bíblicos a lo que nosotros queremos y entendemos? De hecho, yo escucho mucho en este tiempo, hermana Yarna, que dicen, la iglesia tiene que predicar, los ministros en la iglesia, su trabajo es predicar y punto. El ministro, el pastor no está para meterse en la vida del creyente. Y cuando yo veo eso, yo digo, pero ¿qué pláticas son esas? Porque si yo acepto eso, Selma, usted sabe que yo estoy aceptando y asumiendo que usted tiene una vida cristiana y una vida secular.
Y yo entiendo que aquí ningún creyente puede tener, ay, que esta es mi vida cristiana y este es mi secular. No, yo tengo una vida. Como usted se comporta en su trabajo, esa es tu vida cristiana. Como usted se comporta en su casa, esa es su vida cristiana. Y como usted se comporte allá afuera, es su vida cristiana. Tanto es así que lo que usted vive fuera de la iglesia repercute en su desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué pláticas son esas que nosotros estamos escuchando? Cuando vemos eso, entonces estamos entendiendo que hay un grupo de personas que se está reuniendo en una hora determinada, en un lugar determinado, para cantar cánticos, para danzar, para decir que adoran a Dios, pero al final no se están sentando en la mesa. Porque si nos sentamos en la mesa, vamos a tener que tener a alguien que parta el pan. Y cuando parta el pan, nos va a dar la porción a cada uno que nosotros necesitamos. Usted se va a dar cuenta cuando ante usted estén partiendo el pan. ¿De qué manera? Hay dos factores que no pueden faltar. Número uno, y es que la revelación de la palabra tiene que estar en el mismo momento en que se parta el pan. O sea, cada vez que usted venga a la casa y se está partiendo el pan, hay algo que tiene que darle a tu alma, que tu alma tiene que recibir. Y usted decir, wow, como que tengo que analizar, porque de verdad yo no veía eso desde este punto, pero ahora lo tengo que ver. Y el punto número 2 es que tiene que confrontar con tu vida, porque el mensaje se puede estar dando y el estudio se puede estar dando, pero a cada uno le toca un pedacito. Y si yo estoy en una casa donde a mí nunca me toca un pedacito, entonces yo no tengo que estar ahí. Porque a mí no me están dando alimento. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo te dice, ¿tú ves eso que te dijeron? Eso es puya que te están tirando, eso fue por ti. No, ese es el pedacito que a ti te toca, que lo coja. Ese es el pedacito del pan que te va a devolver a ti la visión. En otras palabras, te voy a decir algo. Ese pedacito del pan es el que te va a libertar. Porque puede ser que tu Noemi esté siendo secuestrado. En una palabra, en un lenguaje más entendible. Tiene influencia demoníaca en tu vida y no te das cuenta. ¿Cuánta gente nosotros nos vemos en la iglesia? Te cae, te ministra, te revuelca. Sal fuera, demonio. Esto. Y te para, te limpia y sale ahí y vuelve a hacer lo mismo que hacía antes de entrar. Entonces volvemos al punto que usted decía. Ellos le dijeron, quédate con nosotros, ven, entra. Entonces ellos tomaron una decisión. Tomaron la decisión de que se partiera el pan y ellos comer ese pan que se le había compartido. Cuando el creyente entiende, asume el compromiso de comer, porque el hecho de comer es vivir, la palabra automáticamente ya no hay el problema de estar sujeta al marido. Ya no hay problema del marido en amar a su esposa, a la mujer. Ya no hay problema de los hijos obedecer a los padres. Ya no hay problema en que los padres quieran exasperar a los hijos. Ya no hay problema de servir como al Señor y no viendo al hombre que tenemos al frente o a la mujer que tenemos al frente. Pero para eso, cuando el pan es partido, hay que digerirlo, hay que comerlo, hay que aplicarlo. El pan está siendo partido en este momento. De ti depende llevarlo a tu boca, masticarlo, tragarlo y hacer todo el proceso para que esos nutrientes que se te están dando, tú le puedas sacar provecho. Mire algo, hermana Yanna, y no quisiera dejar pasar esto por alto porque ya sé que estamos terminando. En el verso 28, léalo conmigo, capítulo 24, que lo leemos tan ligerito eso, pero eso tiene una enseñanza, pero solamente lo van a entender aquellos que se sienten a la mesa. Llegando a la aldea donde iban, es decir, llegando al punto a donde ya hay que tomar una determinación de si seguimos o nos sentamos. Ya llegamos a la aldea, aquí o seguimos juntos o nos separamos.
Mire lo que hace Jesús. Dice, y él hizo como que se iba lejos. O sea, ya llegamos hasta aquí, pero yo me voy, yo sigo. ¿Qué es esto, pastora? Bueno, es que si usted se va al antiguo pacto en un momento dado, Elías le tira el manto y viene Eliseo. Deja que yo vaya y resuelva esto. Y él le dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No, yo no, va a tú lo que tú quieras, yo tengo algún compromiso contigo. Yo te he dicho a ti que venga, oye, pero fuiste tú que me tiraste el manto y a ti fue que te dieron la revelación de que es a mí que tú me vas a preparar. Sí, pero yo necesito ver si realmente ya tu alma decodificó quién soy yo, qué porto y qué tengo que hacer contigo. Así que continúa esto y vuelve otra vez y le dice, ¿sabe qué? Quédate aquí. Le dice Elías y Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que se acercan a uno y le dice, yo quiero que usted me instruya, yo quiero que usted me enseñe. ¿Sabes qué? Que en todo momento, si ese es el ministro que Dios ha puesto para que te instruya, él está en la obligación de hacer como que se va. Yo siento que le estoy soltando algo a alguien, como que me voy. Y decide tú si me voy o me quedo. Ay, pero maestro, por Dios, usted no sabe todo lo que yo lo he buscado. Mire, yo lo llamo a usted de madrugada, en la mañana, en la noche. Pero ¿y qué es lo que pasa, maestro? Es más, usted me deja en visto. Como que se va. Como que se va. Y cuando entiende que ya yo, por lo menos yo, porque yo soy estudiante de otro maestro, porque yo le digo a todo el mundo, mire, si usted no está bajo autoridad, si usted no aprende de alguien, si alguien no lo guía a usted, usted no tiene la capacidad de guiar a nadie, estése tranquilo. Así que cuando yo creo que lo voy a agarrar, se me va yo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Aquí hay dos asuntos, que mientras más tú me corras, más yo te voy a seguir. Y cuando más yo le corro, y cuando más me corre y más yo le sigo, al final entonces me dice, ven que te voy a dar algo que solo a ti te voy a dar. Escuche algo, un día, una hora, a los pies de tu maestro, vale más y vas a aprender más que todo un año escuchando al predicador de las redes o al predicador, oiga, mire que voy a ser todavía mucho más explícita, que escuchando incluso al ministro que viene solo y te predique en la casa. Porque hay misterios que yo no se lo puedo hablar mientras estamos en el auditorio. ¿Por qué, pastora? Porque a uno hay que hablarle en parábola para que no entienda. Y hay misterios que son tan profundos que solamente se le habla a los hijos cuando nos sentamos a la mesa. Usted como creyente tiene que buscar sentarse a la mesa. Pastora, y si yo te llamo mucho y tú nunca apareces. Anciano, y si yo por más que te dejo mensaje, tú nunca apareces. Vive Jehová y vive tu alma. Tú sabrás si como que me voy y tú decides vete bien, o tú decides no te vas, yo te entro en la casa. Pero si tú me entras en la casa, o si tú entras al ministro en la casa, acuérdate que es tu casa, pero tú no vas a servir el pan. Porque si tú tuvieras la capacidad de servir el pan, no lo entres en la casa. El asunto es que aquí hay gente que quiere que tú entres en su casa y servirte el pan a ellos. Pero también en esta parte veo algo. Quizás, así como se menciona, de que escuchan por las redes, de que ven aquí, de que ven allá, a veces no acostumbramos a que Jesús ande con nosotros. Que Él ande con nosotros y nosotros seguir nuestro camino y a donde nosotros queremos. Y Él anda de que con nosotros, la palabra está ahí, la escuchamos, sabemos que fue así, lo reconocemos y nos acostumbramos a eso y es mucho más fácil. Yo vengo a la iglesia, pero sigo haciendo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos decidieron entrar
en su casa, o sea, entrarlo en su vida y entregarle el control por completo a Él, entonces fue que sus ojos fueron abiertos y ellos entonces retomaron el diseño, volvieron a los discípulos. No sé, pero esa es la inquietud que tengo en esa parte. El tercer día, el domingo de la resurrección. Yo entiendo que a partir de este punto, esa resurrección se tiene que dar en la vida de cada uno de nosotros. Esa búsqueda. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Necesitamos reconectarnos con aquel que nos da el pan. Cristo es el pan de vida. Amén. Nosotros iniciamos diciendo: detente y retoma tu diseño. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y tenemos un diseño que ha sido plasmado en la eternidad y tenemos que ejecutarlo aquí en la tierra. Y eso no va a ser posible si de una vez y por todas la iglesia no se sienta a partir el pan. Reitero, estos son tiempos donde estamos viviendo una fuerte guerra de ideología y de palabra. Jesús es la palabra viva. Nosotros con facilidad hablamos del anticristo. ¿Y qué es anticristo? Todo aquello que se opone a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo no es más que Jesús, aquel Mesías crucificado, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy en día el sistema a través de la palabra también es un anticristo que quiere que nosotros nos desenfoquemos de lo que es la verdad de la palabra. Abra sus oídos, sea usted responsable de las cosas que usted está escuchando, de analizarlo, de oír todo, pero retomar lo bueno. Nosotros necesitamos volver, la iglesia necesita volver. Que cuando tú escuches este mensaje, este análisis que hemos querido hacer en este tiempo, tú no lo dejes pasar por alto. Que tú tomes una decisión. Los discípulos tomaron ellos su decisión de entrarlo a la casa. Nadie te puede obligar a ti a esa decisión. Pero esa decisión va a determinar si tu Noemi es abierto o no. Deja de estar comiendo en todos los lugares. Deja de estarte alimentando de todas las sandeces que tú escuchas. Y siéntate de una vez y por todas con la Sagrada Escritura. Siéntate con alguien. Con quien yo quiera, no. Con quien Dios te haya asignado. Miren, hay personas a las que yo quisiera que me enseñen y no me pueden enseñar. Y no es porque no sean de Dios, es porque todavía mi alma no ha alcanzado el nivel de espiritualidad para que ellos se sienten conmigo y yo poder entender el lenguaje de ellos. Así que también hay gente con la que yo no me puedo sentar, porque todavía su nivel espiritual no va a alcanzar a entender lo que yo quiero decodificarle. No vamos a comenzar a hablar el mismo lenguaje. Por ejemplo, yo no puedo detenerme ahora mismo, Julie, a decodificar un lenguaje donde tú tengas una ñoñería con que tú me llamaste por teléfono y yo no te escuché. Porque aquí tú tienes unos ayos que están contigo para preparar la primera etapa, para que cuando tú y yo nos sentemos no haya desperdicio. Pero yo no me puedo sentar contigo cuando tú tienes una mesa de idolatría, de irrespeto, porque yo te voy a hacer pecar sin que tú te des cuenta.
¿Qué hicieron estos discípulos? Cuando pudieron entender que quien le hablaba era una autoridad mayor, le cedieron el que fuera él que partiera el pan. En otras palabras, cuando tengo a alguien de autoridad, yo no puedo igualarlo a mí, porque si yo no respeto ese manto, esa persona que porta el manto no puede hacer depósito en mí. Y hay gente que están entendiendo que van a hacer depósito en ellos y al mismo tiempo somos iguales. No, se supone que alguien mayor Dios puso para que depositara ese manto. Entonces, hasta que no haya esa preparación, es imposible que nos sentemos. Usted piensa que de verdad yo me puedo sentar con usted 2 horas, 3 horas, porque usted quiere conversar conmigo y al final usted va a hacer lo que ya usted tiene decidido. No me ponga a perder tiempo. Con los maestros que me siento, pastor, no me dicen qué voy a hacer. ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué dice la palabra? Y yo tengo que determinar al final qué voy a hacer. Pero si lo que yo determino no está acorde con mi diseño y con la palabra de Dios, en ese momento lo único que ellos me dicen es: necesita elevar tu alma, porque tu alma está en el suelo. ¿Por qué está en el suelo? Porque lo que tú estás decodificando, lo que está en tu pensamiento, lo que tú estás emanando, no tiene nada que ver con el diseño eterno que Dios puso en ti. No sé si alguien me puede seguir. Si alguien hubiese estado en el puesto de Jesús, después de haber orado y decir: si es posible, pasa de mí esta copa, no termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es decir, que si el dolor va y el proceso va, que vaya, porque al final es parte de lo que yo tengo que pasar para lograr la meta, para lograr el diseño. Necesitamos entonces tomar una decisión, y con esto vamos a terminar esta parte. ¿Vas a entrar a Jesús a tu casa y va a dejar que te parta el pan, o lo vas a seguir partiendo tú? ¿O vas a seguir comiendo golosina, que resulta más divertido? Cuando decidí hacer esto con los hermanos, fui ministrada por el Señor drásticamente. Y el Señor me decía esto: en ti hay carisma. Escuche, en ti hay carisma para llenar la iglesia todos los domingos en cada servicio. Pero ese carisma no forma discípulos. Y si tú tienes la iglesia llena de gente que van a divertirse y que no están siendo formados, cuando la prueba de la vida llegue y cuando tenga que darme cuenta y vivir bajo principio, ellos no van a poder responder como yo estoy esperando. Y te voy a pedir cuenta por eso. Así que decide si le vas a dar golosina, si te vas a hacer payaso para entretenerlo, o si lo vas a sentar y lo vas a formar. Y le dije: Señor, lo quiero formar. Y me dijo: hay tanta iglesia llena de bastardos porque hay ministros que no saben reconocer cuáles son los hijos. Los que son hijos se sientan y dicen: hoy quiero sentarme a la mesa porque papá está ahí. Si alguien pudiera entenderme, mire, váyase cuando usted era niño. ¿Qué sensación usted sentía cuando a usted le permitían sentarse a la mesa a comer y papá estaba ahí? Wow. Mire, cuando llega la cena de Navidad o qué sé yo, qué cosa, cuando hay una reunión y papá se sentaba ahí y te mostraba la comida y te daba y relajaba y hablaba. Esas comidas son inolvidables. No es lo mismo cuando a ti te sirven la comida y te dicen: toma y siéntate en aquel rincón y cómete lo que a ti te guste de ahí. Lo que no, tú lo tiras al zafacón. No es lo mismo.
Solo los hijos tienen la capacidad de sentarse como ustedes se están sentando en este momento. Y si le dijéramos a ustedes que esto continúa 3 horas más, ustedes se quedarían ahí. Solo los hijos lo pueden hacer. Los demás están diciendo, ya es hora y me tengo que ir. ¿Hasta qué hora van a dar esto? Esto yo lo había oído. Esto ya hace mucho que yo lo oí. Este pasaje hace tiempo que a mí me lo predicaron. Decodifica lo que te están trayendo. Abre los ojos. Cómete el pan. Cómete el pan. Los bastardos están en la casa. Los esclavos puede que hayan nacido en la casa, pero siguen siendo esclavos. ¿Esclavo nacido en la casa? Sí. Y aunque tú lo veas como hijo, no son hijos, porque ellos saben que son esclavos. Ellos tienen su mente de esclavo. Y la diferencia entre la mente del esclavo y la mente del hijo es que el esclavo siempre está añorando la oportunidad en que se pueda ir de la casa, porque él entiende que va a ser libre cuando se vaya de la casa. Pero la mente de hijo, a pesar de que tenga que hacer campaña aparte, siempre añora regresar a la casa, porque sabe que esa es su casa. Hoy invito a la iglesia a ponerse de pie. Nosotros queremos orar. Y que usted coma del pan. Deje de tomar decisiones en su vida y coma pan. Deje de escuchar la Sagrada Escritura como si fuera un libro de cuento. Ministros, respeten la Sagrada Escritura. Vuelvo y digo, respeten la Sagrada Escritura. Que yo no escuche un ministro de la casa diciendo, porque yo entiendo. No me interesa lo que tú entiendas. Porque Jesús no le dijo a Satanás cuando fue llevado allí al desierto, en ningún momento él le dijo a Satanás, porque yo siendo el Hijo de Dios entiendo. Él no le dijo eso, él le dijo, escrito está. Esta casa, yo no sé otra, pero tiene que respetar eso. Es que yo entiendo que puedo dar un paso con un inconverso y yo cristiano. Perdón, no me violente los principios bíblicos, que escrito está. No unáis en yugo desigual con el incrédulo, porque él te va a llevar a su terreno, tú no lo vas a llevar al tuyo. Que cuando estoy hablando de la palabra yo puedo hacer cualquier cosa. No, respete la palabra. Hijita, ¿tú sabes por qué hay gente con la que yo nunca voy a estudiar la Sagrada Escritura? Porque cuando yo lo veo aún leyendo la Sagrada Escritura y abriendo la Biblia, son tan irrespetuosos a la misma que simplemente no me voy a sentar con ellos. Ayer le decía al anciano Alexander, hay niveles para estudiar la Sagrada Escritura. Si cada uno de ustedes lee la Biblia y ve la historia de Jacob y ve la lucha que tuvo Jacob con el ángel, y la Biblia dice que le descoyuntó el muslo, eso dice la Biblia. Pero Yanna, es que la misma Biblia que dice eso es la misma que me dice que no se puede presentar en sacrificio ningún cordero que sea imperfecto. No puede presentarse un animal que sea imperfecto. No puede presentarse nadie que tuviera un imperfecto delante de Dios para ministrar. Y entonces, Señor, yo te pregunto, ¿por qué le descoyuntaste el muslo a Israel? ¿Será ciertamente porque peleó con el ángel? Yo necesito entonces sentarme con alguien que pueda entender lo que sigue después de, para decirle por qué ese muslo está descoyuntado. Eso no tenía que ver con el pleito que tenía con el ángel. Eso no tuvo que ver con eso. Pero
hay gente que me está diciendo, dame eso. Si yo te doy eso, te estoy pasando a otro plano. Y cuando yo te pase a otro plano, tú sabes que la misma palabra va a demandar cuando tú no la cumplas. Y es la misma palabra que te va a acusar. Porque hay de aquel que sabe las cosas y no las hace. Que yo estoy diciendo entonces, Pastor Félix, que hay gente que por preservarlo yo no me voy a sentar con ellos a darle pan, porque la palabra es certera. No me dice lo que tú pienses, me dice que mientras sea niño, que tú le des lechita. Diga usted lechita. Dale comidita ligera. Enséñale qué es lo que dice Juan. Ahí está bien. ¿Qué dice Juan? Eso, léete el libro de Juan. Quédate tranquilo. Sigue viendo a Génesis ahí tranquilo, entre manzana y culebra y serpiente. Quédate ahí, no te pases de ahí. Pero si tú decidiste madurar en el Evangelio, ¿entiendes tú que la serpiente no es serpiente? ¿Entiendes tú que la manzana no es manzana? ¿Entiendes tú que no le descoyuntaron el muslo por descoyuntárselo? Y cuando tú entiendes ese nivel, entonces tú vas a tener que comprender que tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana, porque tú eres un alma viviente que está en este plano y que tiene que pasar de este plano terrenal a un plano espiritual, y que tú tienes que saberlo manejar los dos, porque si no, tú no vas a dar el fruto que Dios quiere. Y eso lleva disciplina. Diga usted disciplina. Disciplina. ¿Cómo puede ser que hoy tú vas a orar y mañana no? Que hoy tú vas a leer la Biblia y mañana no. Que hoy a ti te va a atacar tal cosa y tú lo vas a aceptar y mañana no. Que hoy tú vas a vivir bajo principio y mañana no. Me parece que los discípulos estaban así. Qué irrespetuoso ellos. Ay, voy a decir algo que quiero. Es que yo no me puedo bajar de aquí sin lastimar gente. Qué irrespetuoso los discípulos. ¿Cómo se atrevieron a decir? Y unas mujeres fueron y visitaron el sepulcro en la mañana. Y como no lo hallaron, dice que vieron visiones. Así hay gente que dice, ¿y cómo puede ser que Dios le dé la revelación viva a las mujeres? ¿Y cómo puede ser que en el último tiempo Dios le esté utilizando? Ve y cambia tú la Biblia. Sí, fue a ella que el Señor le dijo, ustedes son la primera que van a ir al sepulcro y van a tener la revelación y van a tener el discernimiento y van a creer lo que muchos de ellos no han